Profe, gol de Perú. Ojalá que gane, ojalá. Bien, vamos a ver un primer video. ¿Sí? Profe. Acá vamos. Me voy a agrandar. Me dice si se ve y se oye, ¿ya? Es una ¿Se ve y se especie oye? que se parece. ¿Sí? Sí, profesor. Right on the beat. This administration. Aquí hemos visto nosotros, pues, una percepción bastante más potente de reconstrucción en torno a la vida de Neandertal, ¿no? Y es lo que nos invitaba, pues, es lo que nos invitaba la lectura de Fernández, ¿no? Que estamos siguiendo. Entonces, observamos aquí, pues, que existe una conversión natural, un anillo simbólico, ritual, una barrera, ¿no? Es decir, su potencialidad de sobrevivencia durante casi 200.000 años era el clan. Sin embargo, a su vez, ese era su limitante. Es decir, las relaciones de sobrevivencia estaban en función a su, a su potestad, a su decisión de cercanía con otros clanes. Y esto, al parecer, no era muy sencillo entre los neandertales, ¿no? Y por ejemplo, vamos a compartir el texto que estamos siguiendo, ¿no? Es decir, encontramos nosotros que entre sus capacidades y comportamientos, los neandertales practicaron la caza, poseyeron indudablemente el control del fuego, utilizaban frecuentemente los hogares, las hogueras, ¿no? Una organización del espacio, las cabañas como Moldova, que hemos estado nosotros observando a lo largo de la clase, ¿no? Tenemos así una explotación compleja del territorio, es decir, hay una especie de aprovisionamiento, ¿no? Desde el lugar de vivencia. Ahora, generalmente los alimentos no estaban lejos de este lugar de vivencia, ¿no? Habitualmente se han encontrado restos de animales que vivían pues entre 50 o 20 kilómetros, lo cual es ya bastante. Hay algunas pocas que son de 50 kilómetros, pero hay casos inusuales de registro, es decir, de restos de neandertales frente a los restos de convivencia de clanes, ¿no? A través de esa medición de espacio, en donde se ha encontrado casi 100 kilómetros, es decir, ya es una distancia bastante considerable. Las láminas y los retocados se transportaban de forma más habitual, ¿no? Es decir, algunos de estos elementos para la elaboración de las cabañas eran transportados, pero como sabemos, ellos no conocían de bestias de carga, aunque sí ya conocían del acompañamiento de perros, ¿no? Entonces, el Neandertal cargaba su propio material de vivencia, sus propios paneles de cuero, los huesos que consideraba más importantes, ¿no? Y para eso, pues, no puedes hacerlo definitivamente pues, con 4 o 5 personas, sino un plan por lo menos de 20 personas, de 20 sujetos. Y allí, por ejemplo, la capacidad simbólica ha sido bastante importante, que es lo que vamos a explicar acá. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Eh, Aquí está, ¿no? La capacidad simbólica del Neandertal. Hay discusiones en torno a si puede representar simbólicamente o no el Neandertal. Hay discusiones. Por la escasez de expresiones gráficas, objetos de adorno, aunque han aparecido evidencias, sobre todo en las pinturas rupestres, ¿no?
sobre todo en la península ibérica, ¿no? Donde encontramos restos de 50.000. Claro, esta es ya la última etapa, ¿no? Ya la última etapa de Neandertal, es decir, ahora se discute si esto se debe a su relación con otras comunidades de sapiens o a una evolución progresiva de sus propias capacidades cognitivas, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de la propia España, la cueva de los aviones de Murcia se han encontrado conchas perforadas de tipo Spondylus, ¿no? Perforadas para adorno. Y en algunos casos con una leve pigmentación, es decir, pintadas, ¿no? Es decir, tienen residuos de pigmentación, de darles una forma determinada, ¿no? Aquí ya tenemos una imagen un poquito más clara, ¿no? De los espondylus y de la exposición que estos han tenido, ¿no? Esta implicación simbólica requiere una profundización que vamos a hablar ahora y que también vamos a ver a través de ya una presencia y relación con los sapiens, ¿no? Eh, por ejemplo, este formato eh, de espondylus perforadas, pintadas, con objeto de ser evidentemente un adorno o alguna representación, ya de por sí disminuye ostensiblemente la teoría y la reflexión sobre el no simbolismo o las pocas capacidades de simbolismo. Al contrario, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque una conchita perforada te dice, y bueno, ¿quiénes podían usarlo? ¿No? ¿Quiénes podían representarse? ¿No? ¿Quiénes no podían utilizarlo? ¿No? Es decir, estamos viendo que hay algunas explicaciones cognitivas genéticas que surgen, ¿no? Con, la, con la precisión de estos adornos que estamos nosotros observando, ¿no? Y ahí es donde viene la profundidad de lo que habíamos conversado antes, ¿no? El tratamiento. O sea, ya hemos visto que la condición biofísica del neandertal es superior a la del sapien, todavía no tiene un hueso axilar que le permita estar a 180 grados erguido, ¿no? El sapien va a ser la única especie que tenga un coxis en el cual no deba ya volver a caminar cuatro extremidades, ¿no? Lo que observamos también nosotros es que la ocupación del Mediterráneo por los neandertales va a ser también una constante, ¿no? Y por supuesto, están ya compartiendo espacio, sobre todo entre 100.000 y 80.000, ya están compartiendo espacio geográfico con los sapiens. Sobre eso vamos a ver un video en unos momentos. A toda esta etapa de construcción o de convivencia entre dos distintos dominios, como es el sapien y como es el neandertal, se está desarrollando dentro de lo que son el periodo musteriense, ¿no? Vamos a ver este segundo encuentro, ¿no? A través de este segundo video, ¿no? En el cual se narra en forma muy general este posible encuentro entre homínidos, ¿no? Permanente de la evolución humana por parte de equipos multidisciplinares siempre nos desvela nuevos fenómenos. En la investigación actual lo que se ha puesto de manifiesto es que hubo una salida de África por parte de primitivos Homo sapiens
en los que produjo un evento de hibridación con un grupo particular de neandertales. Hasta ahora sabíamos, por el estudio del genoma neandertal, que hace aproximadamente unos 60.000 años hubo una salida de poblaciones humanas fuera del continente africano, y en el Próximo Oriente se encontraron con poblaciones neandertales y allí se hibridaron, y desde ese momento todas las poblaciones humanas no africanas llevamos en nuestros cromosomas genes neandertales. Ahora, con esta nueva investigación que se ha puesto de manifiesto a través de la comparación del genoma completo de un neandertal de la cueva de Denisova al sur de Siberia, junto con el genoma completo de un individuo denisovano, comparándolo con el cromosoma 21 de otros neandertales de Europa, como son los de Vindilla en Croacia y nuestros neandertales del Sidrón en Asturias, a través de la comparación de todo este material genético se ha puesto de manifiesto un evento que no conocíamos hasta ahora. Y es que, efectivamente, hace algo más de 100.000 años, hubo una primera salida de primitivos Homo sapiens que entendemos que están en la raíz de todas las poblaciones humanas africanas, es decir, al principio de la evolución de la especie Homo sapiens. Estas poblaciones salieron fuera de África y en lo que podemos entender como el próximo Medio Oriente, es decir, quizás en la península arábiga o en el Golfo Pérsico o en la zona de Palestina e de Israel, en esta zona hubo un primer evento de hibridación en el que se transfirieron genes de Homo sapiens en una población de neandertales. En el estudio de toda la diversidad genética de los diferentes grupos de neandertales, al compararlos con unos y con otros, Este dato es muy importante, Roger, porque aquí es donde nosotros estamos observando desde ya, o sea, dos homínidos distintos no se pueden reproducir, son estériles uno frente al otro, no así frente a su especie. O en todo caso tiene que haber una relación muy constante de muchas generaciones para que esta interrelación dé fruto. Es decir, puedan ambos reproducirse, ¿no? Es decir, ya estamos viendo que desde los orígenes mismos, ¿no? Desde el Heidelbergensis, estamos observando que hay un contacto constante con distintas comunidades. ¿Mm? África, y en lo que podemos entender como el próximo Medio Oriente, es decir, quizás la península arábiga o en el Golfo Pérsico o en la zona de Palestina e de Israel, en esta zona hubo un primer evento de hibridación en el que se transfirieron genes de Homo sapiens en una población de neandertales. En el estudio de toda la diversidad genética de los diferentes grupos de neandertales, al compararlos con unos y con otros, lo que se ha visto es que, curiosamente, los neandertales que encontramos en Siberia tienen genes humanos sapiens, pero los neandertales que vivieron, por ejemplo, aquí en España, no tienen genes sapiens. ¿Cómo podemos interpretar este fenómeno? Pues probablemente en esta primera salida de hace 100.000 años hubo ese evento de hibridación. Estos neandertales hibridados migraron hacia el este y posteriormente hubo un cambio climático con una expansión del mar Caspio que probablemente impidió un regreso o una comunicación entre poblaciones neandertales, de tal manera que los neandertales más al este, los asiáticos, llevan genes de esos primitivos Homo sapiens, mientras que nuestros neandertales, llamémosle así, no tienen genes de Homo sapiens. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que efectivamente la historia evolutiva de la humanidad es más compleja de lo que sabíamos. A medida que se va realizando investigación vamos encontrando nuevos datos y lo que vemos es que las salidas de África han sido varias y los intercambios genéticos, aunque en pequeña escala existentes, han sido múltiples y en diferentes direcciones. Muy bien, entonces estamos ya viendo nosotros un fenómeno bastante pertinente, ¿no? Un fenómeno bastante potente,
bastante buenos, ¿no? Eh, eh, Siguiendo nuestra línea de tiempo, ¿no? Que estamos nosotros desarrollando, encontramos pues entonces una división oportuna de la convivencia entre neandertales, por lo menos hasta los estudios actuales, lo que estamos nosotros revisando es que el neandertal europeo no trajo consigo esos genes de cruce o hibridación, como se dice técnicamente, con los sapiens, ¿no? Pero de alguna manera no tuvieron esa perspectiva, ¿no? Mientras, por ejemplo, los neandertales que están yendo hacia Medio Oriente, hacia Oriente, hacia India, estos sí tienen pequeñas hibridaciones de cruce con sapiens, ¿no? Aquí tenemos, pero eso no opta de ninguna manera que ni resta tampoco que estos distintos comunidades neandertales hayan ejercido una, una diversidad y un enriquecimiento cultural, social muy rico, ¿no? Que le permitió pues, justamente al neandertal, al fin y al cabo, a modo era sobrevivir por un plazo de más de casi 250.000 años. Sapiens como especie no tienen que 50.000, siendo los más antiguos 60, que no son probablemente sino los sapiens prehistóricos, ¿no? Y acá tenemos el número de comunidades estimadas en las distintas, estamos en el Paleolítico Medio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Moldova, estamos hablando de una población estimada de 14 a 16 individuos, mientras el más extenso es el de Tor Faraj, que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Oh, aquí está. O sea, aquí está. ¿No? Thor Farag es aquí está, voy a compartir, ¿no? Ya cerca de la media luna, ¿no? Estamos hablando acá de, efectivamente, ¿no? Del Mar Rojo, ¿no? El famoso Mar Rojo. Y bueno, en Terfarag estamos observando nosotros una industria lítica de lo más variado. Es decir, una industria lítica realmente sorprendente, con piedras lajas altamente especializadas y altamente cortantes. En este espacio de Dr. Farag, por ejemplo, vamos a seguir compartiendo por acá, hemos encontrado nosotros pues toda una, decir, es una formación de pueblo, ¿sí? Acá, por ejemplo, encontramos, ¿no? El espacio donde se tratan plantas, donde se trata la comida que viene de vegetal, hay un centro de actividad central, hay una especie de barrera protectora entre plantas y piedras, hay un lugar para las industrias para desarrollar todas las piedras líticas, para sacar las puntas, hay un área de dormir, es decir, hay un área de matanza, ¿no? De los animales, ¿no? Para matarlos, para abrirlos, en fin, ¿no? Entonces, y hay un área en las cuales se usan ya las piedras que en la otra área se estaban elaborando. Es decir, Tor Faraj en Asia Menor, en las riberas cercanas al Mar Rojo, ya nos demuestran pues un enorme asentamiento humano. Bueno, bueno, neandertal, pero de una presencia, de una especialización altamente elevada, ¿no? Tanto así que se llaman los neandertales en el Levante, ¿no? Los neandertales en el Medio Oriente. Es decir, hay que quitarnos ya nosotros la idea
esta mala idea de alguna manera de que los neandertales solamente soportaban pues el frío, ¿no? Porque eso no es cierto, ¿sí? Es decir, los neandertales tienen una... voy a traer el correo. Muy bien, perfecto. Entonces, vemos nosotros que los neandertales no solamente tuvieron una adaptación exitosa en Europa, ¿no? También tuvieron una adaptación exitosa en el Medio Oriente, en Asia, en Europa Oriental, ya un poquito más frío. Es decir, estamos hablando de una población que se ha consolidado alrededor del mundo conocido: India, China, Siberia, Rumanía, Francia, norte de África, Medio Oriente. Es decir, la población neandertal ciertamente tuvo un proceso de adaptación altamente exitoso, ¿no? Entonces ya hay también que quitarnos la idea pues, de que solamente, claro, en la parte de Rumanía estaban muy cerca de los avistamientos de bisontes, de renos y de mamuts, ¿no? Pero eso es con referencia a ese espacio. Otros espacios tiene otro tipo de código alimenticio, ¿no? Muy bien, muy bien. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, estimado Roger? ¿Todo bien? Sí, profesor, sí, sí, está aprendiendo un poco más de los neandertales. Ujú. Claro. ¿Qué te parece? O sea, no solamente fueron exitosos en su adaptación en Europa, fueron exitosos en su adaptación también de Medio Oriente, fueron exitosos en su adaptación en Europa Oriental, fueron exitosos en la Siberia, que no era como actualmente lo vemos en el fenómeno climático, ¿no? Un lugar frío, ¿no? Tenía un lugar, un óptimos climático. Bueno, ¿qué te parece? Ah, el Neandertal era multifacético, ¿no? Ajá, que eran blancos, ¿no? Eran blancos ya por el frío y sí, hibridación, ¿no? Hibridación en Asia, ¿no? Con genes de sapiens, ¿no? Pero en España no, pero sí. Eh, Hibridación, profesor, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a un cruce? es una forma técnica de decir cruce, ¿no? Claro que Ah, cruce ya. suena feo, porque cruce suena animal, ¿no? Entonces, él usa una palabra técnica de hibridación, ¿no? Entonces, ya Ah, acordar un ya. nuevo término para conversar con, no, ya no digan no, cruce, no, hibridación. Ah, ya. Ya, Muy claro, bien, pues, ajá. muy bien, muy bien, seguimos. Ah, qué bonito, ah, mira, qué bonito. Pero nos falta ver el último retoque. Nos falta ver ya el proceso final. Por eso es que no se sabe en realidad si es que las poblaciones neandertales han desaparecido o al fin y al cabo han sido absorbidas por la genética de los sapiens. Eso también es otro debate, ¿no? Ya estamos dejando así progresivamente a nuestros amigos los neandertales, ¿no? Vamos a ver este videito. Los arqueólogos han hecho un hallazgo que demuestra que ¿Ves? ¿Se ve y se oye, estimado Roger? Sí, profesor. Excelente. el Homo sapiens, nuestra especie, llegó a Europa mucho antes de lo que se pensaba, unos 4.000 años antes de lo que se creía hasta ahora. Y ojo, 8.000 años antes de que se extinguiera o se perdiera la pista del último neandertal. Esto pone en evidencia que hubo un contacto entre neandertales y Homo sapiens. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Fue un contacto violento o fue un contacto pacífico? Ese es un buen motivo de debate. El equipo internacional de investigadores encontró los fósiles en la cueva de Bacho Quirós. Esta cueva de Bulgaria proporciona la primera evidencia de la propagación de los Homo sapiens en las latitudes medias de Eurasia.
con lo cual estamos hablando de la presencia de humanos actuales que cazaban, recolectaban, pescaban y fabricaban herramientas con piedra, hueso y también hacían joyas personales. Lo más seguro es que la llegada de los Homo sapiens a Europa se produjo en varias oleadas, y estos hallazgos que se han hecho en Bulgaria quizás no fueran la primera oleada, pero sí la definitiva. Los investigadores encontraron entre los restos un diente humano, pero los fósiles estaban demasiado fragmentados como para ser identificados por su apariencia, así que recurrieron a un truco, el de analizar las secuencias de proteínas, ya que cada especie tiene una combinación de aminoácidos ligeramente diferente en sus proteínas, y gracias a esto pudieron identificar que aquellos restos pertenecían a humanos modernos, a Homo sapiens. Según declaró la investigadora alemana Ellen Feldglas del Instituto Max Planck, dijo que los datos de radiocarbono de la cueva de Bacho Quiro no solo son el conjunto de datos más grande de un solo sitio paleolítico creado por un equipo de investigación, sino también el más preciso en términos de margen de error, declaró la investigadora. Y los datos dan como fecha que los huesos datan de hace entre 45.820 a 43.650 años, y es posible que algunos de ellos daten de hace 46.940 años. En conclusión, los resultados muestran que el Homo sapiens llegó a Europa hace al menos unos 45.000 años, mucho antes de lo que se creía, y probablemente ya estaba en Europa incluso antes. Con su llegada comenzaron a influir en los neandertales, que llevaban cientos de miles de años habitando en Europa. Los humanos modernos trajeron pedernal de alta calidad a la cueva de Bacho Quiro, que habían extraído de yacimientos que se encontraban hasta una distancia de 180 kilómetros. Con esas piedras pudieron fabricar herramientas más avanzadas que las que tenían los neandertales, como cuchillas puntiagudas usadas para cazar y muy probablemente para cortar y despiezar los animales cazados. Las nuevas fechas dan un margen de varios miles de años, en los que tanto Homo sapiens como neandertales llegaron a convivir. ¿Cómo fue ese contacto? Es otro enigma de nuestro pasado que queda por resolver. El contacto entre neandertales y Homo sapiens debió tener sus momentos crueles y violentos. Por desgracia, somos una especie que tiende a la violencia. Solo hay que revisar los libros de historia y veremos que prácticamente en todas las páginas hay alguna guerra o algún derramamiento de sangre. Pero también somos una especie creativa que sabe negociar y que sabe establecer pactos y acuerdos. ¿Qué fue más importante? ¿El conflicto violento o el acuerdo pacífico? Es un tema de debate, pero sabemos que ambas especies se enfrentaron al mismo destino, un destino similar al de la mítica película de aventuras Los Inmortales. Solo podía quedar uno. Y los que quedaron, los que sobrevivieron a ese encuentro entre dos especies, ya no serían los mismos que salieron de África, porque llevaban en sus genes parte de los genes de los neandertales. Así que yo personalmente creo que quien ganó fue los que establecieron contactos pacíficos. ¿Qué opináis vosotros? Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y da la campanita de alertas para... Muy bien, ¿no? Es decir, ya estamos nosotros entrando en el espacio de reflexión, ¿no? Sobre los documentales y ya sus encuentros con los sapiens. Es más, por ejemplo, si revisamos nuestro sílabo, vamos a ver aquí, perdóname, si revisamos nuestro sílabo, por ejemplo, ya la próxima semana vamos a estar nosotros en línea de a ver, vamos a ver, aquí está, ¿dónde está nuestro acá está el sílabo. Aquí está. ¿No? Por ejemplo, a ver nuestro sílabo, ¿qué nos dice para la próxima semana? La próxima semana nosotros nos toca. ¿Tienes tú ya acceso al sílabo? Me dijiste, me confirmaste ayer, ¿no, Roger? No, Sí, tú puedes ya bajarte el sílabo, ¿no? sí, 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 ajá. Bien, por ejemplo, la próxima semana tenemos ya examen parcial.
Pero la próxima semana tenemos que este trabajo versa sobre las hipótesis en favor y en contra de toda la aparición del simbolismo con el Homo neanderthalensis y no con el Homo sapiens. Es decir, para la próxima semana tenemos la lectura de Domínguez. Sabemos que la lectura de Domínguez no va a entrar en la lectura de Domínguez, no va a entrar en el trabajo no, solamente está Fernández, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros repasando. Estamos viendo que abarcaría el periodo comprendido entre el Paleolítico Medio y cierra, por favor, Juancito, gracias. Bueno, mi pequeño saltamontes, ¿no? Entre el Paleolítico Medio y los inicios del Paleolítico Superior, donde encontramos una pervivencia entre neandertales y sapiens, es decir, ya estamos entrando en la etapa final de los neandertales y en el ascenso de los sapiens, ¿no? Es decir, estamos ya entrando progresivamente, ¿no? Y claro, ya en la tercera unidad vamos a ver ya principalmente todo lo que es obra de los sapiens, pero también veremos el poblamiento de América. ¿Qué te parece? Vamos a llegar al poblamiento. Recuerden que el trabajo final eh, va a observar ello, ¿no? ¿Sí? Para el trabajo final vamos a reflexionar un poquito sobre las lecturas, ¿no? Y una reflexión también sobre bueno, vamos a dejar ahí un par de orientaciones, ¿no? Para el trabajo final, ¿no? Sí, y es más, lo vamos a hacer ahora mejor, ¿no? Voy a colocarles aquí para el trabajo final. Voy a proceder. Acá vamos a colocar ya 24 de junio, de acá 2 semanas. Bueno, de ayer fue el tope. El siguiente es el 22, ¿no? El 22. Vamos de una vez a poner este informe 3, ¿sí? Para informe 3, perdóname. Trabajos en clases, 3, informe de clase. De lectura, eso bueno, vamos a ver. Para la siguiente son los textos de Fernández y de Domínguez. Si voy a es informe. Este informe de los trabajos, las lecturas a Fernández, a José y de Domínguez B. Recordar usar por favor el manual 7, además de utilizar como texto cita referencia constante los apuntes y fichas sobre la serialización de sea video subirá voy a de una vez a colocar nuestro class, ¿sí? Informe 3, informe de clase. Esto es para y ya, esto es para el 22, ¿ya? Para el 22 de junio. Jueves 22.
2 semanas. Y ahora siempre dejamos hasta las 19 horas, ¿no? Listo. Ya está. Y esto va para informe de clases. No, para el 22 de julio. Ya está. Listo. Ya, el informe 3 es para el 22 de julio. ¿Ok? Listo. Y vienen esos 2 textos. Cualquiera de esos 2 textos, ya como lo han venido trabajando, ¿no? Pero sí, no se olviden de enriquecerlo con el texto de con el texto de sí, con el texto de Mercelia, de ese trabajito, por favor, no se olviden. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora, voy a ir cerrando ventanas. Ya estamos. Ahí estamos, listo. Ahora sí. Acá tenemos el material para el trabajo final. Allá vamos a dejar acá ¿sí? Indicaciones, ¿ya? Sobre el trabajo final. Tarea. Material, ¿no? Vamos a poner. Ya, indicaciones para el trabajo final. El trabajo final se pueden tomar 2 ejercicios. ¿No? O bien, cualquiera de las 3 unidades desarrolladas durante el ciclo. Oye, la gente grita gol, ¿no? ¿Gol de Perú? No, no, no hay gol todavía, profe. ¿O sí? A ver, bueno, vamos a ver. Ah, no, Ah, de sí, sí, Colombia. Gol sí de creo. Colombia. Gol de Colombia. Bueno, y cualquiera de las unidades del ciclo, sí. O también, ¿no? Sobre el poblamiento inicial del Perú, utilizando alguno o algunos de los materiales bajados en el ciclo. Vamos a colocarle para trabajo final. ¿Ya? Ya listo. Muy bien. Y ahí vamos colocando bien nuestra clase, ¿no? Por ejemplo, acá en este material que estamos compartiendo está la cueva de Piquimachay, ¿no? Papecas. Pues hay un análisis arqueológico, paleoantropológico, y bueno, entonces, muy interesante desarrollar la industria lítica. O sea, todo esto, por ejemplo, con nuestro, con nuestro análisis que hemos hecho puede ser enriquecido, pero claro, requiere de un tiempo. Y además, por favor, hay que fijarse, ¿sí? En nuestro sílabo, y eso por favor, te lo pido encarecidamente, que vamos a exponer, ojo, aquí está en la última fecha. Aquí está, ¿ves? Nosotros vamos a tener una exposición de todo nuestro trabajo el 6, el 9 y el 10 de septiembre. ¿Sí? Y acá, pero el trabajo se entrega hasta el 5 de septiembre. ¿Sí? Así que, por favor, es simplemente cualquiera de estas unidades hacer un resumen, ¿no? ¿Sí? Tranquilo, o sea, solo con eso. Y con el material que estamos acá y puede complementar también, ¿sí?
Sí, Roger, queda ahí, por favor. Eso es importante de resaltar. ¿Ah? ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Roger, un favor. Tú también tienes acceso a nuestro WhatsApp, ¿no? Sí, Roger. Ya, un favor, coloca ahí, el profesor ha dejado indicaciones para el trabajo final, revisar clase. Por favor, Ah, si ya, puedes colocar eso. ya, profe. Ah, el profesor ha dejado indicaciones para el trabajo final. Por favor de revisar, ¿no? Revisar clase, nada más, ¿no? Suficiente. ¿Sí? Sí. Ya, excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, seguimos entonces. Bien, entonces con estos vídeos y con lo que hemos desarrollado en clase, tenemos pues una idea más precisa sobre el trasfondo de esta convivencia entre dos homínidos, ¿no? Yo diría hasta tres, ¿no? Aunque claro, ya para la llegada del Sapiens al continente europeo, ya el Heidelbergensis estaba extinto, solamente quedaba pues el Neandertal, nada más, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. ¿No? Entonces, eh, debemos nosotros resaltar que esta convivencia, vamos a, vamos a colocar también otro material también, ¿ya? Para, ¿no? Vamos aquí está. Bueno, yo no- movimiento de, a ver, vamos a, ya. Bueno, acá también hay sobre la presencia, ¿no? de entierros arcaicos, aunque acá estamos hablando de más o menos, ¿cuántos años? 8.000 años más o menos estamos hablando, ¿no? 8.000, 9.000 años, ¿no? Y con esqueletos incluidos, ¿no? Vamos a subirlo de una vez ¿sí? Vamos a subirlo, ¿ya? Esto, ¿no? Recordar, por favor, el rubro de poblamiento así que, estimado Roger, anda viendo qué te gustaría trabajar para que no se te junte. ¿Ya? Anda viendo si vas a trabajar cualquiera de nuestras unidades. Son estas, ¿no? ¿No?
O sea, pueden hacer una reseña, ¿no? De 10 páginas, suficiente. Voy a colocar una vez, ¿no? La reseña debe ser de un mínimo de 10 páginas, ¿no? Fuera de, voy a colocar una vez. ¿Ya? Acá están indicaciones de trabajo final. Material, vamos a ver. Material e indicaciones. Entonces, ya está. Sí, el 5 de septiembre se entrega, creo, ¿no? Ahí, bueno, vamos a ver. Trabajo, editar. Indicaciones, trabajo debe contener un mínimo de 10 líneas. Por favor, ¿no? Pega de la carátula y de la bibliografía. La bibliografía debe contener un mínimo de 5 textos. Se puede utilizar los trabajados en clases. Los otros de aporte. Y 3, por favor de seguir el manual. 7, excepto en nuestro material de trabajo. La fecha de entrega para cuándo era. Vamos a ver aquí, ¿no? Voy a ver. Ayer les dije, ¿no? Que iba a entregar, ¿no? Algunos apuntes ya para el trabajo final, ¿no, Roger? La fecha para entrega. Sí, sí, sí. Ya de una vez voy a dejar la fecha, que está en el sílabo. La fecha de entrega es para el 5 de septiembre. ¿Sí? Y se pone el 5, vamos a ver, el 5 de septiembre y se expone el 9 y el 10 respectivamente. Fecha de entrega 5 de septiembre. 5 de septiembre. Pondrán recordar que la fecha de entrega es para el 5 de septiembre. Se expone públicamente durante el 9 y el 10 respectivamente. 9 y 10 de la nota aquí es qué días se deben enviar tanto el documento por como el PPT respectivamente. Con el publicamiento durante el 9 y 10 de septiembre. Al final se obtiene el promedio del Word y la Excel.
Muy bien, juventud. Ahí tienen ya, por favor, hay que estar atentos. ¿Sí? Ya le hemos anunciado a los jóvenes, seguramente lo leerán. Muy bien, uy, ya mira, ya, ahí nomás. Pero bueno, hemos encontrado cosas muy simpáticas, ¿no? Hemos conversado ya de la presencia, ¿no? Del Homo sapiens y del Neandertal, ¿no? Vamos a agregar también acá nuestro material, ¿no? Videos sobre los encuentros. Vamos a agregar algunos vínculos. Luego, luego, muy bien. Esto va a listo. Muy bien, estimado. Listo, ya he dejado las indicaciones. A ver, viendo qué tema vas a desarrollar, por favor, Roger. Ya, si me dices la próxima semana, yo te puedo ayudar en algo. ¿Ya, Roger? Profesor, ajá. Ya, listo. Entonces nos vemos el jueves. El examen es el viernes, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, a estudiar, estimado, que estoy seguro que vas a sacar una muy buena nota, ¿ya? Ánimo. Gracias, profe, gracias. Ya, Roger, Hasta cuídate. luego, profe, hasta luego. Chao, maestrazo, saludos, cuídate. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.